Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Ramírez, asesora en comunicación estratégica y course trainer de oratoria en el canal de YouTube del licenciado Marcio Toruño. Vamos a estar abordando técnicas lingüísticas para aplicar a una entrevista de trabajo y, por supuesto, de cómo expresarnos de manera correcta. ¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como lo prometido es deuda para mí, había quedado pendiente la entrevista con la licenciada Daniela Ramírez. Daniela Ramírez es licenciada en Comunicación Social y actualmente es asesora en Comunicación Estratégica. El tema que abordaré con la licenciada es acerca de unos tips para conseguir un empleo. Cuando inviertes en tu mente, el activo más poderoso que tienes, estás haciendo la mejor y mayor inversión de tu vida. ¿Qué es lo que sucede, licenciada Daniela, al respecto de que hay muchos profesionales que tienen un currículo envidiable? Tienen ese currículum tan rico en posgrado, en maestría, pero aún así no consiguen un empleo. Entonces me gustaría que me explicara en qué consiste la técnica de la comunicación asertiva al momento de optar para un empleo. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar hablando del tema de la comunicación asertiva cuando aplicamos a una vacante de trabajo. Recuerden que la comunicación asertiva es la habilidad que tenemos las personas de expresar de manera positiva y negativa nuestros sentimientos y expresiones. Entonces, cuando aplicamos a una entrevista de trabajo, tenemos que tener mucho cuidado al momento de expresarnos, porque puede jugarnos una mala pasada el descontrol de emociones que tenemos cuando el reclutador nos pregunta sobre temas personales, familiares y de círculos sociales. Entonces, mucho cuidado. Debemos de comunicar de manera asertiva al momento de expresarnos en una entrevista de trabajo. Licenciada, quizás nos explica en qué incide la expresión corporal que debe de tener el entrevistado al momento de aplicar a una plaza o vacante. La expresión corporal es una de las herramientas que definitivamente no podemos dejar desapercibido en el tema de cuando estamos en busca de un empleo o estamos aplicando ya o ya estamos en una entrevista de trabajo. El control de las manos, del contacto visual, de la manera en que hablamos. Recuerden que la expresión corporal es el lenguaje no verbal, es decir, estamos comunicando por medio de nuestros gestos, de nuestro rostro, de nuestras manos. En una entrevista de trabajo lo más recomendable es que si estás sentado, puedes tener las manos de esta manera o apoyadas sobre tus rodillas. Si estás de pies, que muy pocas veces estamos en una situación de pie, las manos se utilizan de esta manera. Pero si estamos sentados, la manera correcta que vamos a utilizar las manos es sobre nuestras rodillas. De esta manera, sobre nuestras rodillas, teniendo un contacto visual fijo con la persona que nos está entrevistando, porque ellos quieren ver que nosotros estamos diciendo y estamos siendo sinceros al momento de responder las preguntas. Así que la expresión corporal definitivamente es una parte clave en una entrevista de trabajo. Contacto visual y expresiones tienen que estar en total armonía con lo que nosotros estamos expresando. La tonalidad tiene que ser una tonalidad intermedia, sin gritar ni hablar muy bajo, porque el tono bajo da un tono de inseguridad a la persona. Así que la tonalidad es intermedia. El ritmo que usamos al momento de estar interactuando con un reclutador es un ritmo intermedio, ni muy rápido ni muy lento. Licenciada, ¿por qué es tan importante evitar el uso de muletillas? Y además, tal vez nos explica qué tono debe de usar el entrevistado al momento que está durante el proceso de reclutamiento. Otro aspecto fundamental que no podemos dejar desapercibido es el tema de las muletillas. Estas que nos siguen y nos persiguen por todos lados y que están siempre en nuestra mente. Muletillas como ajá, ok, súper, por supuesto, claro que sí. Claro que sí, son muletillas que lo que hacen es entorpecer el enriquecimiento del vocabulario que tenemos, así que en una entrevista de trabajo debemos evitar lo posible por evitar mencionar este tipo de expresiones que hacen entorpecer nuestra entrevista y, como mencioné anteriormente, mantener un volumen de voz intermedio con una tonalidad adecuada hacia la entrevista para que aporte mayor efectividad al momento de que nosotros nos estamos expresando. Por ejemplo, hola, mi nombre es Daniela Ramírez, soy asesora en comunicación estratégica y hoy les vengo a compartir tips de cómo abordar en una entrevista de trabajo.
El tono de voz, como lo mencioné anteriormente, es un tono intermedio, un tono agradable. Por ejemplo, hola, gracias por la oportunidad que me han brindado de este día estar acá con ustedes. Espero llenar sus expectativas y dar una muy buena entrevista. En el mes de marzo, ¿verdad? Que recién pasó, a usted le hicieron una entrevista a la prensa y usted comentaba de que el entrevistado debe de manejar o conocer información general de la empresa a la cual va a aplicar la plaza. Entonces, ¿por qué es importante que el entrevistado o el aspirante a esa vacante debe de conocer su misión, su visión, los valores empresariales? Cuando decidas aplicar a una vacante de X empresa, recuerda siempre leer la visión, la misión, los valores, los objetivos de la empresa, la edad que tiene la empresa o los años que tiene la empresa de estar en X país. Es importante que los manejes porque son datos que el reclutador te va a preguntar. Recuérdate esto, no los dejes pasar por desapercibido porque son datos importantes que van a aportar al conocimiento que tú ya llevas previo sobre la empresa. Por ejemplo, hay personas que van a una entrevista de trabajo y no leen acerca de la empresa. Entonces, cuando están en entrevista de trabajo, suele pasar que el reclutador pregunta, ¿qué sabes de nosotros? Y nos quedamos como que, bueno, yo solo sé que es una tienda de ropa o solo sé que ustedes son una marca reconocida, pero eso no aporta valor a nuestra entrevista. Cuando recién se hizo el Facebook Live, licenciada, hubieron algunas preguntas, ¿verdad? Interesantes. Entonces les voy a leer una pregunta que subieron, ¿verdad? Los que estaban conectados ese día. Y una de ellas fue, ¿cuál debe de ser la respuesta cuando en la entrevista de trabajo te preguntan cuál es tu expectativa salarial? ¿Qué es lo que debe de contestar en ese caso el entrevistado? Otro de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta es el tema de la expectativa salarial, que a muchos nos pone en una situación penosa de abordar. Por ejemplo, cuando la persona reclutadora nos pregunta ¿cuál es tu expectativa salarial? Solemos tener miedo en responder ¿cuánto valemos? En realidad, nosotros somos una marca. Tu currículum, si es muy bueno, tú tienes que ponerle un precio, pero esto va en dependencia del presupuesto también que tenga la empresa. Por ejemplo, si estás aplicando a una vacante de gerente de mercadeo, un salario de una gerencia de mercadeo puede andar alrededor de los $1,500, pero si la empresa no tiene $1,500, tú lo puedes negociar. Recuerda que es válido negociar el salario, no irte ni muy alto ni muy bajo. Creemos que contestando salarios altos o salarios muy bajos nos estamos o sobreevaluando o haciéndonos menos. Por ejemplo, si estás aplicando a una plaza de ventas, de asesor en ventas, un salario puede andar alrededor de los $600, $800, depende de la empresa. Tú puedes contestar, la expectativa salarial que traigo son $800, pero es negociable con lo que ustedes ofrecen. Nunca te puedes quedar callada, ni decirle al reclutador, por ejemplo, decidan ustedes cuánto valgo yo. No le puedes poner precio a lo que tú vales porque tú has estudiado, te has esforzado, tú sabes lo que vales. Pero es importante destacar que tú tienes que negociar con el reclutador. Si el reclutador te dice, ofrecemos $700 y tú crees que vales un poquito más, puedes decirle, ¿podemos negociar en $750? Es una pregunta bastante compleja y que me la hacen muchos de mis seguidores en las redes sociales, consultándome el tema de qué contestar a la hora de que nos preguntan cuál es tu expectativa salarial. A todos nos ha pasado en alguna vez que nos da pena contestar esta pregunta. Creemos que diciendo salarios altos nos van a decir que no, definitivamente, y ya nos ha pasado en situaciones así, ¿verdad? Es complicado, pero no podemos tampoco hacernos menos. Otra pregunta, Daniela, que subieron en el Facebook Live que se hizo, me pareció interesante. Aquí mencionaba la joven de que se influye que en una entrevista de trabajo mencione el número de personas que dependan de su ingreso. En que hay una ventaja o desventaja mencionar el número de personas que van a depender de tu ingreso. Es importante destacar que tenemos que ser sinceros al momento de hacer nuestras entrevistas de trabajo, no mentir. Por ejemplo, otra de las preguntas que suelen hacernos los reclutadores es ¿cuántas personas dependen de ti? Y por miedo a que tal vez no nos den el trabajo, decimos
no dependen de mí nadie. Y tal vez tenemos hijos o tal vez tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro cargo y mentimos. No es válido mentir, siempre tenemos que ser sinceros porque recuerda que la verdad siempre sale a luz, así que evita mentir cuando te hagan este tipo de preguntas y di la verdad. No va a pasar absolutamente nada, no va a alterar la respuesta que tú des, no va a alterar en la decisión de la persona encargada de recursos humanos. Y por último, ¿verdad? Hay otra pregunta donde el interesado quiere saber si es más o menos ventajoso hacer una entrevista para conseguir un empleo con empresas reclutadoras y no directamente con el área de recursos humanos de la empresa que necesita la plaza. Otra de las preguntas que nos hacen siempre es que si es válido o es mejor hacerlo una entrevista por un outsourcing o por la persona encargada de recursos humanos. Generalmente el orden de los factores nunca va a alterar el producto. Si una empresa o en este caso los outsourcing que se ocupan de ayudar un poco a mitigar la carga de las empresas en el tema de la reclutación, tú das una muy buena entrevista, la persona encargada del outsourcing lo va a tener en cuenta y va a dar un muy buen resultado de lo que tú has dado. Igualmente pasa con la persona de recursos humanos. Si das una buena entrevista, no va a alterar el orden de los factores. Así que es una pregunta que está de más responder porque no altera hacerlo directamente con empresa de recursos humanos o hacerlo por una agencia de reclutamiento. Yo lo que te sugiero es que tres de las cosas que yo siempre sugiero y de lo que más enfoco es que leas al momento de que vas a aplicar a una entrevista de trabajo, que te informes lo más que puedas, que leas de la misión, de los valores, de los objetivos de la empresa en sí, que no vayas con las manos vacías o dándotela con el síndrome de que yo todo lo puedo, yo todo lo sé, porque como decimos Salonica, al mejor mono se le cae el zapote. Agradeciendo como siempre, ¿verdad? Su tiempo, el tiempo que ustedes invierten para ver mis videos. Este evento ha sido patrocinado por RBT Consultores, la solución a tu alcance, Plastic Nicaragua, ¿verdad? Que es una zona franca usuaria en donde se le da también servicios profesionales. Entonces los espero, ¿verdad? Que sí, que continúen viendo mis videos, que los comenten y por supuesto esperen mucho más de esta información tan rica y que necesitan cada uno de los profesionales.